Max Stirner, nacido como Johann Caspar Schmidt, perdón si lo dije mal, el 25 de octubre de 1806, en Bayreuth, Baviera, Alemania. Fue un filósofo que se adelantó a su tiempo, con ideas que posteriormente inspirarían al anarquismo individualista, el existencialismo y el nihilismo. Stirner es recordado como un pensador marginal durante toda su vida, aunque su obra, El Único y su Propiedad, llegó a ser el manifiesto del individualismo radical. Johann fue hijo de un grabador y diseñador llamado Albert Christian Heinrich Schmidt, quien murió cuando el pequeño Caspar tenía solo 6 meses. Su madre, Sofía Eleonora Reinlein, se casó nuevamente con el farmacéutico Henry Ballstedt en 1809 y la familia se trasladó a la ciudad de Kulmbach. Sin embargo, la relación entre Caspar y su padrastro fue bastante distante. Más adelante, su madre sufrió problemas de salud mental y pasó gran parte de su vida recluida, lo que influyó en la personalidad introspectiva de Stirner. Desde joven, Schmidt fue un estudiante destacado y pronto mostró interés en temas filosóficos y literarios. Entre 1826 y 1828 asistiría a la Universidad de Berlín, donde tendría la oportunidad de escuchar conferencias del influyente filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aunque su filosofía hegeliana se considera una de las influencias formativas de Stirner, su pensamiento al final del día se separaría de las ideas de Hegel, tomando una postura crítica. Tras su estadía en Berlín, continuó su formación en las universidades de Erlangen y Königsberg. En esta etapa, Stirner mostró interés en temas educativos y en el rol de la filosofía en la vida práctica. Sin embargo, debido a las dificultades económicas, se vio obligado a abandonar sus estudios antes de poder obtener un título formal. Durante algunos años trabajó como tutor privado y luego como profesor en una escuela para mujeres en Berlín, aunque su temperamento y su visión filosófica lo mantienen en una especie de aislamiento intelectual. En Berlín, Stirner se unió al grupo conocido como los jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda, compuesto por pensadores radicales que buscaban reinterpretar las ideas de Hegel desde una perspectiva crítica. En este grupo, Stirner se relacionó con las figuras como Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Engels, Bruno Bauer y Arnold Ruch. Este círculo de amigos y colegas buscaban desafiar las estructuras tradicionales de la religión y el Estado, abogaba por un cambio social revolucionario. Sin embargo, a diferencia de muchos de ellos, Stirner pronto se desmarcó de las propuestas políticas y filosóficas de sus compañeros, adoptando una posición que negaba cualquier tipo de autoridad externa sobre el individuo. En esta etapa comenzó a desarrollar las ideas que culminarían en El Único y su Propiedad, su obra más influyente. El pensamiento lo llevó a proponer una filosofía del egoísmo, en la que cada individuo debe tener su propia autoridad y no estar sometido a ninguna ley, moral o institución que se imponga desde fuera. En 1844, Stirner publicaría El Único y su Propiedad, en la cual expuso su idea de que el ser humano debe librarse de todas las imposiciones sociales, religiosas y políticas para ser verdaderamente libre. La obra criticaba las ilusiones colectivas que, según él, mantenían a los individuos atrapados en sistemas de control. La respuesta fue inmediata. La obra fue vista como una herejía tanto por los conservadores como por los progresistas. Karl Marx y Friedrich Engels, que conocían personalmente a Stirner, escribieron un ataque detallado contra su obra, La ideología alemana, dedicando numerosas páginas a refutar sus ideas. Según ellos, Stirner defendía un egoísmo antisocial y disolvente que iba en contra del proyecto comunista, que buscaba la emancipación colectiva. Sin embargo, Stirner no respondió a las críticas, y El Único y su Propiedad terminó siendo casi olvidado, aunque su influencia comenzaría a resurgir en el siglo XX. Stirner se casaría un total de 2 veces. El primer matrimonio fue bastante breve y terminó con la muerte de su esposa. Aunque no se conocen muchos detalles al respecto, en 1843 contrajo matrimonio con Mary Danhart, una joven de ideas afines, en especial por su rechazo a la religión y su inclinación por el libre pensamiento. Mary provenía de una familia acomodada, y su único representó para Stirner un periodo de relativa estabilidad económica. No obstante, su relación se deterioró pronto debido a problemas económicos, y el matrimonio terminó en divorcio en 1846. La situación económica de Stirner siempre fue precaria. Intentó involucrarse en proyectos empresariales y comerciales, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Uno de estos fue la fundación de una empresa de distribución de leche, la cual fracasó rotundamente. Intentó también realizar traducciones y otros trabajos menores, pero no le generaron ingresos suficientes. Durante sus últimos años, Stirner viviría prácticamente la pobreza absoluta,
y sufrió el desdén de sus antiguos compañeros intelectuales. Stirner moriría el 25 de junio de 1856 en Berlín a los 49 años, debido a una infección contraída por una picadura de insecto. Fue enterrado en una tumba sin nombre y su fallecimiento pasó casi desapercibido. Su vida y obra quedaron en gran parte en el olvido durante décadas, hasta que el pensamiento comenzó a resurgir en el siglo XX. Aunque Stirner fue un personaje marginal en su tiempo, su filosofía encontró eco en movimientos posteriores. En particular, su énfasis en el individualismo influyó en el anarquismo individualista, el existencialismo, y autores como Friedrich Nietzsche, que compartían su desprecio por la moral tradicional, retomaron algunos de sus conceptos, aunque Nietzsche nunca menciona a Stirner directamente. En el siglo XX, pensadores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre, en el contexto del existencialismo, también reconocieron su valor como precursor de ideas críticas sobre la autoridad y la libertad individual. En resumen, Stirner es hoy visto como un filósofo bastante influyente en la crítica de las instituciones en el desarrollo de un pensamiento individualista que desafía las estructuras sociales y políticas tradicionales. Aunque no llegó a ver en vida el impacto de su pensamiento, su obra siendo estudiada y discutida en el ámbito de la filosofía. Stirner define al ser humano como un individuo guiado por el egoísmo, entendiendo esta palabra de manera mucho más profunda que su uso común. Para él, el único es la figura central de su filosofía. Una persona que se guía únicamente por sus propios deseos y su voluntad, sin dejarse influenciar o controlar por las normas, ideales o exigencias de la sociedad. A diferencia del egoísmo superficial, Stirner sugiere que el único es alguien completamente autoconsciente de su libertad y su independencia. Este egoísmo radical implica que uno debe liberarse de todos los principios externos para poder afirmarse como el único, es decir, como ser únicamente libre. Stirner rechaza la noción de un deber hacia los demás, hacia el Estado, la religión, la moral o cualquier otro constructo externo. Para él, la verdadera libertad consiste en actuar según su propia voluntad y no estar atado a nada que uno no elija por sí mismo. Uno de los aspectos más notables de la filosofía de Stirner es su crítica a lo que él llama fantasmas o espectros, Spook en alemán. Conceptos abstractos y valores impuestos que dominan y manipulan a las personas. Estos fantasmas incluyen ideas como la religión, la moralidad, el derecho del Estado y hasta la humanidad. Stirner sostiene que estos conceptos son creaciones imaginarias que no tienen existencia propia, pero que funcionan como herramientas de control sobre los individuos. Para él, cuando una persona se somete a ideales de justicia, deber o humanidad, se vuelve esclava de conceptos ajenos que limitan su autonomía. Stirner considera que estos ideales son impuestos por la sociedad para mantener a los individuos dentro de un sistema de poder, y que cuando alguien se somete a ellos pierde su capacidad de autodeterminación. En su visión, los fantasmas se representan como verdades absolutas y universales, cuando en realidad son construcciones artificiales que solo sirven para crear conformidad. Para liberarse, el individuo debe rechazar estos fantasmas y reconocerse a sí mismo como el único dueño de su vida y sus decisiones. Para Stirner, el concepto de propiedad es clave, pero no en el sentido material convencional. Su noción de propiedad se centra en la idea de que el individuo debe poseerse a sí mismo completamente, sin que nada externo lo domine o limite. Esto significa que el individuo es su propio propietario y que nadie tiene derecho a reclamar autoridad sobre él. Este concepto va más allá de la manera posesión de bienes o recursos que se refiere en plena autonomía sobre uno mismo. En este sentido, Stirner promueve una forma de egoísmo ético, donde el único deber del individuo es hacia sí mismo. Cualquier otra forma de obligación es una restricción de su libertad. Su filosofía sostiene que cada persona debería ser libre de apropiarse del mundo y de sí misma de la manera que considere conveniente, y que cualquier limitación impuesta por otros o por ideales externos representa una pérdida de la autodeterminación. Aunque Stirner rechaza cualquier forma de comunidad impuesta, no niega la posibilidad de que te relaciones con otros individuos. Su concepto de la unión de los egoístas es una alternativa a las relaciones basadas en la autoridad y las imposiciones de normas colectivas. En lugar de conformar una comunidad basada en reglas y obligaciones permanentes, propone una unión flexible, donde cada individuo participa libremente y solo mientras se resulte conveniente. Esta unión de egoístas es una asociación temporal y voluntaria de personas que se unen por un interés o beneficio común, pero sin lazos obligatorios o expectativas de sacrificio mutuo. Para Stirner, las personas deberán interactuar solo en la medida en que su relación les resulte beneficiosa. Cuando la asociación ya no sirve a los intereses de cada miembro, cada uno es libre de abandonarla. Así, la unión de egoístas es una forma de relacionarse sin comprometer la propia autonomía y libertad individual. Stirner extiende la crítica hacia todas las instituciones sociales, particularmente el Estado y la religión, pero sobre todo la moralidad, pues considera que todas son normas de dominación que limitan al individuo. Para él, el Estado no es más que un mecanismo de opresión que se disfraza bajo la promesa de proteger a sus ciudadanos.
afirma que cualquier ley o norma estatal es la realidad en una trampa para mantener a las personas sumisas y obedientes. La religión, por su parte, representa para Stirner uno de los fantasmas más antiguos y poderosos, pues inculca un sentido de deber hacia un poder superior. La moral, también vista como una construcción ficticia, mantiene al individuo en una prisión de buenos y malos comportamientos. Para Stirner, la moralidad solo sirve para privar al ser humano de su capacidad de actuar en plena libertad, ya que lo obliga a cumplir con principios externos que lo dominan y limitan. Stirner se adelanta a la filosofía nihilista al afirmar que la vida y el mundo no tienen sentido ni propósito intrínseco. Según él, la libertad auténtica implica reconocer que nada es sagrado, ni tiene valor en sí mismo, fuera del individuo. Por lo tanto, la única razón para actuar de una manera u otra debe ser el propio interés. Este mismo implica que no hay valores objetivos, solo la voluntad y los deseos del individuo. Y antes de terminar este video me gustaría darles un pequeño dato curioso. El famoso retrato de Max Stirner con su característico perfil de lado y la expresión severa es de hecho un dibujo realizado por Friedrich Engels, coautor junto a Karl Marx en el Manifiesto Comunista y diversas obras. Engels, quien conoció a Stirner personalmente cuando ambos formaban parte del círculo de los jóvenes hegelianos en Berlín, creó este boceto en 1842, antes de la publicación de El único y su propiedad. Dime, ¿conoces a Stirner? ¿Has escuchado una de sus ideas? Házmelo saber en los comentarios de este video. Mi nombre es Ajax, el martillo de guerra. Buen día, tarde o noche. Y espero me hayas entendido. Bye bye.